Quiero expresarles la gratitud, la alegría que yo siento de tener la oportunidad hoy de pararme aquí delante de ustedes y exponer una pequeña fracción de las escrituras. Aunque nunca es fácil, más que todo yo que soy nervioso, pues tenemos que predicar la palabra del Señor fielmente y esa es una gran presión. Pero siempre es una alegría, siempre tenemos la oportunidad de sentirnos gozosos de que el Señor nos use. Por eso es mi oración que en esta mañana el Señor me use para que hacia sus corazones llegue su palabra, lo que Él quiere que ustedes aprendan hoy. Y bueno, voy a aprovechar este momento también para felicitar a Wilfredo que está cumpliendo años. Él me dijo que le hiciera una mención honorífica. Ya saben, después que termine el culto van y lo felicitan a 1 metro de distancia para respetar las normas de bioseguridad. Bueno, ahora sí vamos a ponernos serios. Vamos a pasar al texto que nos corresponde. Está ubicado en Mateo, capítulo 27, de los versículos 45 al 46. Hay un tema que siempre ha sido relevante con respecto a la humanidad durante toda la historia, pero que al parecer hoy en día está tomando mucha más importancia. Yo les hablo de la tristeza, de emociones negativas, llamémoslo así. Tristeza, estrés, desconsuelo, dolor. Todos en esta vida en algún momento hemos sentido tristeza. Hemos pasado por momentos difíciles y nos hemos sentido mal. Eso es algo normal. Pero el hecho de que sea normal no quiere decir que es placentero. Pues sentimos en nuestro cuerpo estrés, sentir esa sensación, ese desolamiento, sentirnos solos en nuestro dolor, eso no es para nada bonito. Al rescate de todo este dolor que nosotros sentimos, salen las distintas corrientes filosóficas y la psicología a darnos la solución a la tristeza. Por lo general, la gente tiende a pensar que el antónimo de la tristeza es la felicidad. Entonces le hacen una campaña exhaustiva hacia la felicidad y nos viven diciendo tienes que ser feliz, como si la felicidad fuera lo contrario, la solución a la tristeza. Tal es el punto de este bombardeo que han convertido las emociones negativas en el enemigo. Se habla de que son enfermedades para el alma incluso. Yo diría dolor, sí, dolores al alma, pero enfermedades, no sé. Lo cierto es que en las redes sociales, en el Instagram, se ven cantidad de oradores motivacionales, personas hablando sobre emprendimiento, alcanzar tu mejor futuro ahora, distintas campañas en contra de la superación personal y ser mejores personas. Que no digo que sea malo, pero están teniendo un enfoque errado, a mi parecer. Pues resulta que las tasas de suicidio siguen aumentando cada año. Los divorcios siguen generando rupturas dentro del pilar de la sociedad, lo que es la familia. La gente sigue sintiéndose estresada al punto de que el estrés ha llegado a ser una de las causas principales del cáncer. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué falló la campaña de la felicidad? ¿Qué está mal en ese punto? Si tanto a diario nos bombardean, incluso tenemos el WhatsApp full de esos mensajes psicoespirituales que manda la tía al grupo de la familia siempre. Entonces, yo no estoy diciendo aquí, ni estoy criticando la psicología, ni tampoco los discursos motivacionales. De hecho, pienso que sí, por una parte también. Yo lo que estoy criticando es el enfoque. Por más elaborado que sea un discurso, por más bonito que nos parezca esa charla motivacional, por más interesante que nos parezca ese libro de ese psicólogo de autoayuda, siempre van a estar vacíos si no tienen a Cristo
como su punto principal. Entonces, mi motivo en esta mañana es mostrarle que nosotros lo que necesitamos es alguien que verdaderamente nos entienda. Alguien que se haya puesto en nuestro lugar y sepa lo que nosotros sentimos. Y de esa manera pueda darnos verdadero consuelo. Hoy yo quiero hablarle de que Cristo es capaz de entender nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, porque Él ya tomó nuestro lugar en la cruz. Quiero que ustedes se vayan hoy con esa idea y que lo puedan aplicar en sus vidas. Saber que podemos acudir a Cristo en los momentos más oscuros de nuestra vida. Bien, si usted aún no ha buscado el texto en su Biblia, tenga la amabilidad de colocarse en Mateo 27, del 45 al 46, mientras yo le hablo un poquito del contexto, de cuál es el trasfondo de todo esto. Nos ubicamos específicamente durante la crucifixión. Cristo estaba siendo castigado, humillado, por culpa de nuestros pecados, pero también porque los judíos de esa época lo tenían como un enemigo, pues, como un adversario. Puesto que en este momento tan crucial, nosotros ya lo conocemos, Cristo clamó 7 frases muy importantes. Hoy yo me voy a centrar en una de ellas, en solamente una. Pero quiero hablarles un poquito de, ya hasta este punto de la crucifixión, lo que Cristo había sentido. Yo pienso que su verdadera agonía comenzó horas antes, cuando Él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Y Él anuncia que uno de los que estaba allí presentes lo iba a traicionar. Todos los discípulos comienzan a preguntar ingenuamente, o sea, en su corazón ellos de verdad no sabían si yo eran capaz de hacer eso. ¿Acaso soy yo, Señor?, le preguntaban. Hasta que llegó el momento de Judas. Judas ya había planeado capturarle, estaba atentando contra el Señor. El Señor lo sabía. Y Judas le pregunta hipócritamente, hecho el tonto, ¿acaso soy yo, Señor? Tú lo has dicho, dijo el Señor. Pienso yo que no para acusarle, sino para exhortarlo al arrepentimiento. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó. Judas lo entregó. Para mí ese fue el primer puñal en el corazón de Cristo. Estaba la traición, la deslealtad de su amigo. Él lo consideraba su amigo. Luego, más adelante él dice que cuando lo capturen, todos sus discípulos lo van a dejar solo. De inmediato sale Pedro. Ya no. Pedro, por favor, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo prefiero morirme. Yo no sé ustedes, pero a mí esa frase se me parece mucho a hasta que la muerte nos separe. Sabemos que sí, que Pedro lo negó 3 veces, pero él le dijo que no. Esa traición, eso duele bastante. Entonces, luego él se va a orar a Getsemaní y dice que su alma estaba entristecida. Y él le dijo a sus amigos, ven, acompáñenme, denme apoyo moral, vamos a orar. Manténgase en vela conmigo porque estoy a punto de enfrentar algo muy difícil. Todos nos hemos sentido en esa situación y necesitamos a alguien que nos apoye. Pero mientras él se angustiaba y su alma estaba en agonía, tanto que sudaba como gotas de sangre, ellos estaban durmiendo, porque estaban cansados. Cristo llega y le dice, no pudieron velar conmigo 1 hora. Oren para que no sean tentados. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y se va a orar otra vez. Esto ocurrió 3 veces. Al final le dice, no, ¿ya para qué? Duerman. Ya llegó la hora en la que el Señor será entregado en manos de pecadores. Lo entregan, lo capturan. Comienza la humillación de Cristo, lo golpean. No quiero extenderme mucho sobre esto,
porque lo que yo quiero demostrar es que hasta este punto Cristo ya había sufrido bastante, tanto física como psicológicamente. Dolor, tristeza. Entonces llegamos a este punto de la crucifixión, donde por 3 horas la tierra se puso oscura. Y Cristo clamó a Jesucristo, a Dios. Y se estaba sintiendo desamparado, totalmente desamparado. Es así como pasamos al primer punto de la predicación. Hubo una extraña oscuridad en la crucifixión. Mateo 27, en el versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto fue una oscuridad evidente, todos lo pudieron ver. Pero yo quiero que ustedes entiendan, estamos a punto de presenciar un momento clímax en la historia de la humanidad. Nunca hubo un día tan oscuro como este. Está a punto de decidirse ese gran asunto que nos concierne a todos nosotros hoy en día. Pareciera que la naturaleza misma bajó el telón y yo pudiera decir que la única luz que se veía entre toda esa penumbra era Cristo ahí crucificado delante de la cruz, en la cruz. Está a punto de ocurrir un hecho histórico que va a trascender durante el tiempo y el espacio, y incluso nos va a alcanzar a nosotros. Cristo estaba a punto de pasar la tarjeta, Él iba a pagar la deuda que nosotros tenemos con Dios a causa del pecado y de las transgresiones. Resulta que la causa del dolor, de la tristeza en nosotros, los seres humanos, es el pecado. El pecado es transgresión a Jehová. Dios creó al hombre para que fuera perfecto, a su imagen y semejanza. Pero este hombre decidió pecar, manchar la creación perfecta de Dios. Y como Dios es santo, quiero que entiendan que la santidad de Dios no permite que delante de Él haya corrupción, incluso la destruiría. Dios no puede tener comunión con el pecado, ni con una persona manchada por ese pecado. La demanda al pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el Señor. Porque todos los hombres de la tierra han pecado. Entonces, nos encontramos en un problema, porque estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Sin embargo, Dios no quería que su creación hermosa se apartara de Él por toda la eternidad. Entonces Dios idea un plan. Vamos a poner un sustituto, alguien que cargue con la culpa de ese pecado, que tanto que separa a mi creación de mí. Ese alguien tiene que ser una persona perfecta, que nunca haya pecado, porque de lo contrario estaría pagando por sus pecados y no por lo de los demás. La historia de Israel y los profetas nos muestra que tal hombre no existe. Todos en algún momento hemos pecado y vamos a pecar. Incluso David, que el Señor dijo que era un hombre que se asemejaba a su corazón, pecó varias veces. Entonces, en el hombre, en nosotros, en el ser humano, no está la capacidad de ser inmaculado, o sea, de no pecar nunca. Entonces, la solución a esto es que Dios mismo se haga hombre. Tiene que ser 100% Dios para que pueda tener una vida libre de pecado, vencer al pecado. Pero también tiene que ser 100% hombre para que el sustituto sea justo, para que sea pagada la deuda justamente delante del Señor. Entonces, es por esto que Cristo vino al mundo y se colocó allí a la cruz como sustituto de nosotros. Él pasó por todo lo que nosotros debimos haber pasado y experimentó todo lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. No sé si les ha pasado que cuando conocen a alguien, comienzan a hablar con él, de pronto resulta que tienen más en común de lo que creían. Las mismas aficiones,
los mismos gustos, les gustan las mismas películas, incluso han pasado por situaciones muy similares en su vida. Eso les genera una cierta confianza con esa persona, se crea un vínculo, una amistad. Se sienten con la necesidad o con la confianza de contarle todo lo que a ustedes les pasa, lo que les ha pasado, porque sufren, porque saben que no serán juzgados. Esa persona ha pasado por lo mismo que ustedes y de pronto tengo un buen consejo que darle. Bueno, Cristo pasó por lo mismo que tú has pasado. Cristo pasó por algo peor de lo que tú has pasado. Cristo puede entender tus dolores, tus sufrimientos, porque Él tomó tu lugar en la cruz. Esa oscuridad así lo declara. En ese momento, en esas 3 horas, Cristo estaba tomando nuestro lugar, lo que a nosotros nos correspondía. Entonces podemos pasar al primer punto, al subpunto de este primer punto, que es que vamos a estudiar un poco sobre qué fue esta oscuridad. Fue un hecho sobrenatural y tan solamente duró 3 horas. Entonces dice que la crucifixión, la oscuridad duró tan solo 3 horas. 3 horitas. Según Lucas, Marcos 15:25, Cristo fue crucificado a la hora 3. Los judíos medían el tiempo, comenzaban a contar las horas desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Entonces, el sol venía saliendo por allí como a las 6 de la mañana, más o menos, 6:30, lo que indica que la hora 3 era como 6, 7, 8, 9, a las 9 de la mañana fue crucificado Cristo. A la hora sexta comenzaron las tinieblas sobre la tierra. Esto vendría siendo 3 horas después de las 9, al mediodía. 3 horas después, en la hora novena, culminan las tinieblas y Cristo muere. Esto es a las 3 de la tarde. 6 horas duró la crucifixión de Cristo. Muchos dicen que fue mucho, otros dicen que fue poco, a veces los crucificados duraban más. Lo que yo sé es que esas 6 horas fueron más que suficientes para que Él pagara nuestra deuda, nuestra culpa. Fueron más que suficientes para Él, para que sintiéramos lo que Él estaba, para que Él sintiera lo que nosotros debimos haber sentido y experimentado. También tengo que recalcar aquí que me llamó la atención el uso repetitivo del número 3. A la hora 3 lo crucificaron. A las 3 de la tarde murió. 3 horas duró crucificado. También 3 son las personas de la Trinidad. Entonces me puse a investigar qué significaba el número 3 para los judíos y me encontré con muchas definiciones, muchas explicaciones. Pero todos concordaban en que el 3 es el número de la armonía, representa permanencia y estabilidad. Por eso es que Dios es santo, santo, santo. A mí de lo que no me queda duda es de que en esas 3 horas Cristo pagó perfectamente la deuda que nosotros teníamos contra Dios. Fue completo. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, ¿cómo fue que la tierra se puso oscura? Ya vimos que fue en pleno mediodía, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Bueno, lo que sí sabemos es que no fue un eclipse. Los judíos calculaban la Pascua para que concordara con la luna llena y los eclipses solares no pueden ocurrir durante la luna llena, ellos ocurren solo cuando hay luna nueva. Por lo tanto, no fue un eclipse. Lo que nos indica que esta oscuridad fue un evento sobrenatural. Ajá. El otro punto, fue un evento sobrenatural. Ajá. Bueno, la naturaleza misma se enlutó al ver que el Hijo de Dios estaba pagando por nuestra culpa, estaba pagando nuestras transgresiones. Entonces, note que aquí podemos apreciar que sí, que Cristo puede llegar a sentir llegó a sentir lo que nosotros hemos sentido,
tristeza, dolor, angustia, se sintió desamparado, pero que gracias a ese hermoso sacrificio, gracias a su santa alma, nosotros nunca, nunca vamos a tener que experimentar lo que Él sintió en esa cruz. Nosotros, lo que hemos creído en Jesucristo para salvación, lo que le hemos aceptado y hemos confiado en su sacrificio justo, jamás vamos a tener que experimentar lo que es la separación eterna de Dios. Ese es un motivo de gran alegría. Amén. Amén. El Señor pagó nuestra deuda. Bajo este panorama, ¿qué tan grave se ven nuestros problemas ahora? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones? Y ahora que sabemos cómo Cristo pagó por nosotros, ¿cómo deberíamos reaccionar? Por eso es que yo quiero de nuevo, y lo voy a estar repitiendo durante toda la predicación, Cristo es capaz de entendernos porque Él se puso en nuestro lugar. Él pagó lo que nosotros debíamos pagar. A Él podemos clamar. Es así como pasamos al punto 2. Durante la crucifixión, Cristo sintió la oscuridad. Durante estas 3 horas que se puso oscura la tierra, ya vimos que fue algo sobrenatural, de pronto Cristo abre la boca para hacer un clamor. Él dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La mirada ahora se quita del cielo. Ya no nos vamos a preocupar por el cielo, ahora nos vamos a preocupar en el Hijo de Dios que ha abierto su boca y ha clamado algo. Él estaba sintiendo también la oscuridad. Esa oscuridad la estaba sintiendo en su alma, se estaba sintiendo totalmente desamparado. Como ya dije, la causa de la tristeza y la angustia es el pecado. Y muchas veces nosotros somos culpables de cómo nos sentimos. Por ejemplo, cuando un hombre se fija en otra mujer que no es su esposa para adulterar con ella, comete pecado de adulterio, lo que fue un momento de pasión, una aventura, un placer momentáneo, luego se convertirá en tristeza y amargura. Muchos hombres hoy en día se enfrentan a la soledad a causa del adulterio, a perder su familia. Les tienen una gran tristeza por haber cometido ese pecado. Y para no ir tan lejos, nosotros mismos, cuando estábamos pequeños, que nuestra mamá nos decía, no te montes ahí porque te vas a caer. Entonces la mamá se iba y nosotros íbamos y nos montábamos. ¡Pum! Nos caíamos. Ese madre matracazo. Después, de paso rompíamos algo y sonaba y llegaba la mamá. Bueno, teníamos que sobarnos. Aguantamos las consecuencias de la desobediencia. Teníamos que sobarnos, nos dolió. Y además aguantar la humillación, pues, desobedecimos a nuestra madre. Yo te lo dije. Y de paso, la pela. Por desobediente. Bueno, son cosas que pasan, pero a eso es lo que quería decir. El pecado es la causa de nuestro dolor, muchas veces, pero también el pecado de otros a veces nos alcanza. Por ejemplo, ese esposo o esposa que traicionó a su cónyuge le causó gran dolor, gran tristeza, gran decepción. A los hijos se sintieron decepcionados. Muchas veces lo que hacen otros nos afecta a nosotros. Cuando se toman malas decisiones en el gobierno, nos afecta. Pero también el pecado, el dolor, la tristeza nos llega sin ninguna razón aparente. Es decir, pareciera que nosotros no pecamos ni que otra persona pecó. Así como le pasó a Job, el dolor llega. La realidad es que estamos en este mundo y en esta vida se siente tristeza. Vamos a pasar por momentos oscuros y difíciles. Entonces, nosotros es normal que nos sintamos durante
estas situaciones sintamos mucho estrés y nos sintamos mal. Y así como vimos, Cristo se sintió de esa manera. Pero nosotros sentimos autocompasión. La autocompasión es la capacidad que nosotros tenemos de sentirnos mal por nuestra propia desdicha. O sea, porque estamos pasando un momento muy difícil, porque de verdad estoy estresado, porque perdí el trabajo, oye, qué mal estoy. Eso es autocompasión, sentirnos mal por nosotros mismos. A diferencia de nosotros, Cristo en ningún momento sintió autocompasión. Toda su tristeza, todo su dolor siempre fue por nosotros. Él estaba pensando en nosotros, Él lo hizo por nosotros. Y de paso Él nos ofrece un regalo. O sea, por culpa de nosotros Él sufrió. Y de paso Él nos ofrece un regalo, nos ofrece la salvación. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú eres un supervisor en una empresa, que tienes a tu cargo varios trabajadores y te va bien. Es un trabajo bueno, te llevas bien con la gente. De ahí, de ese trabajo depende tu estabilidad económica y te está yendo bien. Entonces tu jefe te dice que te manda a hacer una tarea, manda a los trabajadores a hacer esto, esto y esto, y de eso va a depender tu trabajo. Bueno, perfecto. Mandas a los trabajadores, le dan las instrucciones a cada uno, pero resulta que los trabajadores se ponen a jugar y no hacen lo que tú le mandaste a hacer. Y llega el jefe y se pone bravo y te bota, pum, patica para la calle. Entonces, vamos a ponernos ahí en ese panorama. ¿Qué tan dispuestos estaríamos nosotros de perdonar a esos trabajadores negligentes que por su culpa me votaron, perdí mi estabilidad económica por culpa de ellos, ahora me tengo que enfrentar al desempleo? O, más aún, ¿qué tan dispuestos estaríamos nosotros de invitarle a esos trabajadores a una cena, a pasar un momento agradable con ellos? Esto es para invitarnos, hermanos, que aunque nos causen dolor, nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Recordemos que cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que atentó contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no, 7 no, 70 veces 7. O sea, estamos invitados a perdonar, porque si Cristo lo hizo, nosotros debemos hacerlo. Él sufrió lo que nosotros, experimentó lo que nosotros, y sufrió más que nosotros. Y aún así fue posible para Él perdonarnos. Bueno, en medio de esta oscuridad, Cristo clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Muchos dicen que es probable que haya sido arameo. Eloí, Eloí, lama sabactani. Vamos a ver en los versículos siguientes que las palabras en arameo eran dirigidas a Dios. Los que estaban allí oyendo no entendieron al principio de qué estaba hablando Jesucristo. Incluso pensaron que él estaba invocando a Elías. Yo siempre pensé que esto era porque él estaba hablando en otro idioma, pero me encuentro con que los judíos en esa época conocían muy bien el arameo, era una lengua común entre ellos. Entonces, ¿por qué no lo entendieron? O sea, es una pregunta que yo me hice. Y tal vez dije, bueno, de pronto fueron los romanos los que dijeron eso. Elías llama, porque no, ellos sí no estaban familiarizados con el arameo. Pero entonces, ¿cómo estaban familiarizados con las profecías y con todo el contexto que involucraba a Elías con la llegada del Mesías, de Jesucristo? Entonces, muchos comentaristas a través de la historia han opinado, han dado sus opiniones. Unos dicen que la gente lo malentendió a propósito y que lo hicieron para burlarse de él. Otros dicen que debido a su deterioro físico y por cómo él estaba, no le era posible pronunciar muy bien las palabras y lo malentendieron, lo escucharon mal. Esas palabras son como muy de garganta, algo así. Entonces,
Yo no sé por qué no lo entendieron. Lo que sí sé es que él no estaba hablando para que ellos le entendieran. Su clamor fue dirigido a Dios. Su intención era que Dios lo escuchara. Entonces, nosotros vemos todo esto sencillamente, o sea, muy por encimita. Nosotros no vamos a entender lo que significó para él cargar con nuestra culpa y que Dios derramara su ira sobre él. Pero Isaías 53, del 3 al 6, lo dice de la siguiente manera. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, el pecado, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. A pesar de que Cristo estaba pasando por todo esto y el mismo Dios lo estaba castigando, le estaba quebrantando, él clamó a Dios. En la oscuridad, él clamó a Dios. Yo te aseguro que Cristo puede entender tu sufrimiento. A veces cuando nos sentimos que Dios no nos escucha, cuando estamos tan mal que decimos, ¿para qué voy a orar? Él sintió eso, pero él clamó a Dios. Entonces la invitación es, oremos, clamemos a Dios, aunque no nos sintamos, aunque no tengamos ganas de orar. A veces no tenemos ganas de orar, esa es la verdad. Oremos. Señor, hoy no tengo ganas de orar, hoy no quiero hablar contigo, de verdad. Me siento mal, no tengo ganas de pensar en otras cosas, estoy preocupado. Ahí ya estamos orando. Clamemos al Señor. Entonces, vemos que Cristo estaba sintiendo la ira de Dios, pero vamos a verlo un poquito más profundo en el siguiente punto. Esas palabras contenían desesperación. Por mucho que parezca, o al menos a mí me lo pareció en algún momento, Cristo no estaba reprochando. ¿Por qué me has desamparado? No. Cristo sabía para lo que él había venido. Él estaba claro en lo que él tenía que soportar. Aunque él hizo una pregunta, ¿por qué me has desamparado? Él conocía la respuesta. Y se estaba sintiendo de verdad angustiado, estaba sintiéndose mal. En ese momento él se sentía muy mal, como nunca antes se había sentido en toda su vida. Porque de verdad, él jamás siempre, aunque había sentido mucha tristeza, dolor y angustia, humillaciones, jamás en la vida él se había sentido como se sintió durante esas 3 horas. Se arrancaron de él su alma de una manera que es inentendible para nosotros. Vemos que en Getsemaní, vamos a recordar que Jesús estaba entristecido y él dice que su alma estaba tan triste hasta la muerte. Lo describen también que él estaba en agonía y que hubo una hemorragia en sus glándulas sudoríparas a causa del estrés. Eso provocó que él sudara como sangre. Él estaba angustiado durante Getsemaní y él oraba, Dios mío, Dios, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo digo, sino lo que tú, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba temiendo a una copa. Vemos que en el Getsemaní, a pesar de que él se sentía muy angustiado, no se compara en nada a lo que sintió en la cruz. Pues en Lucas 22, 43, versículo 43, dice que Dios le envió un ángel del cielo para que le fortaleciera. Aún en los momentos de tristeza, nosotros tenemos la dicha, la gracia de que Dios nos consuela. Y siempre o algunas veces llegamos a creer que porque nosotros le pedimos a Dios que nos evite el dolor y no nos los evita, Dios no nos escucha. Voy a poner un ejemplo. Una vez cuando yo estudiaba en el poli, o bueno, cuando veía clases en el poli, porque tampoco era que estudiaba mucho,
Yo recuerdo que había un examen que de verdad yo necesitaba salir bien, yo necesitaba sacar buena nota en ese examen. Pero yo me puse a hacer otras cosas y no estudié. Entonces, cuando llegó el día del examen, bueno, eso fue un estrés, un miedo, yo me sentía mal y yo recuerdo que yo me puse a orar. Y yo le decía, Señor, por favor, dame otra oportunidad, Señor. Evítame esto, yo necesito sacar bien este examen, dame otra oportunidad. Yo voy a estudiar de verdad, te lo prometo, yo voy a estudiar y voy a aplicarme. Yo no puedo retroceder el tiempo, Señor, pero tú puedes hacer que se cancele el examen. Estábamos en época de protestas, entonces ya se habían cancelado algunas clases y era posible. Entonces, Señor, para ti es posible, por favor, cancela el examen. Yo necesito salir bien, yo estaba muy preocupado y angustiado. Y ahí cuando yo estoy orando, ustedes saben lo que me respondió el Señor. Muchachos, vamos al aula, llegó el profesor. Ahora, cónchale, vale, dije yo. Ahí sentado, eso, una hora, pero esa hora para mí fue eterna. Sudaba, yo no sabía qué hacer. Fui el último que salí del examen con la hoja en blanco. No sé nada, reprobé. Lo mismo le pasó a Jesucristo. Si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad sino la tuya. Quita la copa, le dijo el Señor. Llegaron y lo capturaron. Mas, sin embargo, después de que terminé el examen, bueno, después de que no hice nada en el examen, yo me sentí tranquilo. Durante el examen y ante el examen yo estaba angustiado y adolorido y casi que lloro. Pero después del examen me sentí tranquilo, ya me reprobaron. Hay un punto en el que nosotros sabemos que no nos vamos a recuperar. Ya, ¿para qué vamos a seguir intentando? Entonces lo que hice fue dedicarme a las otras materias, estudiar más para las otras materias y dije, eso sí, una tranquilidad. No digo que sea correcto, yo no estoy hablando diciendo que lo que yo hice estuvo bien. Lo que yo quiero demostrar aquí es que Dios, en medio de nuestras tristezas, Él es capaz de consolarnos. Él nos va a consolar. Tenemos que saber abrir los ojos y ver de dónde vendrá ese consuelo. Eso no significa que Él nos va a evitar el dolor ni la tristeza. A Cristo no se lo evitó. Pero podemos confiar en que Él nos entiende y que Él ya pasó por eso. Y de que de una u otra manera esa es su voluntad. Entonces, vemos que Cristo jamás había experimentado un dolor como ese durante toda su vida. Dios no te va a evitar el dolor. Él va a hacerte que tú estés ahí y que tengas que pasar pruebas y dificultades. En el mundo tendremos aflicciones, dice la palabra. Entonces, Cristo también sintió esto y él dijo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Spurgeon, un predicador muy famoso del siglo XIX, él nos da él dice que pudiéramos imaginarnos la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Spurgeon dice que la respuesta pudo haber sido, Dios, hijo mío, has elegido ponerte en el lugar de los pecadores culpables. Tú, que nunca has conocido el pecado, has hecho el sacrificio infinito de convertirte en pecado y recibir mi ira justa sobre el pecado y los pecadores. Haces esto por tu gran amor y por mi gran amor. Yo no sé de verdad si esa fue la respuesta de Dios. Lo que sí sé es que en el Salmo 22, un salmo mesiánico y profético que describe este evento, después de que el salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra más adelante dice la respuesta, porque tú eres santo. La santidad no permite que el pecado esté delante de Dios. Él lo hizo para que nosotros pudiéramos ser santos. Sin embargo, no podemos decir que la separación de Dios y Cristo fue completa, pues Corintios 5:19 nos indica que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz. Entonces, a veces no podemos entender muy bien cómo fue este evento. Lo que sí podemos entender es lo que pasó allí. Y también que esto debería cambiar la manera en la que nosotros vemos el pecado.
¿Qué pensarían ustedes si yo tengo un hermano, si yo tuviera un hermano muy amado y que yo atesorara, guardara, para mí fuera un tesoro, el cuchillo que fue clavado en su corazón? ¿Qué pensarían ustedes de mí si yo me asociara con este asesino, con el que mató a mi hermano, y me fuera a disfrutar con él, a pasar momentos chéveres? Sin duda ustedes pensarían que yo también fui cómplice de eso. Hermanos, el pecado mató a Cristo. ¿Cómo vemos nosotros el pecado? ¿Cómo coqueteamos nosotros a veces con la idea de pecar? Pecado, una mentirita blanca. Esto debería movernos a ver el pecado de una manera diferente. Bueno, ya me acerco al final, no se preocupen. Podemos entender que, podemos saber que Dios entiende nuestras tristezas, Dios entiende nuestro dolor, porque Él ya tomó nuestro lugar. Él se puso en nuestro lugar y pagó lo que nosotros debimos haber pagado. Él experimentó nuestros dolores, Él experimentó el castigo que era para nosotros. Entonces, la cuestión es que, ya para concluir, muchas veces pensamos que la felicidad es lo contrario a la tristeza, pero en realidad es el amor. Me dirán, Tulio, pero es que por amor se sufre. Sí, claro, es que el amor no es la solución, pero sí su rival. Por amor Cristo sufrió, por el gran amor que nos tiene. Al final de toda su penumbra, Él salió victorioso y nos ofrece esa victoria a nosotros. Mira, la felicidad no es una decisión. Tu felicidad es un regalo que Dios te da. Debes procurarla. ¿Luchar por tus sueños? Sí, claro que sí. Eso quizá te va a dar felicidad, pero la realidad es que vamos a sufrir. Así es la vida. Se nos muere la familia, nos enfermamos, nos quedamos sin trabajo, nos traicionan, lloramos, nos caemos, nos golpeamos, sufrimos. En cambio el amor sí es una decisión. Nosotros decidimos amar. Y el amor nos trae momentos dulces, momentos de felicidad. No podemos negar que cuántos de nosotros no disfrutamos una buena conversación con un amigo, reírnos con nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, la iglesia. Son cosas de verdad que el Señor nos da por amor. Y por el amor podemos apreciar también la felicidad que nos podemos ver. Es dulce, es un momento dulce disfrutar de estas cosas. Por amor, nosotros tenemos a Cristo, o mejor dicho, Cristo se entregó por amor a nosotros. Él es verdaderamente capaz de entender nuestros dolores, de entender nuestras tristezas, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Deberíamos detenernos y mirar hacia Él. La vida no es perfecta, pero gracias a Dios y gloria a Dios que por Él, por su sacrificio, todos los que en Él han confiado, todos los que han mirado a Él para salvación, podemos disfrutar de esta vida y decir que, aunque sea imperfecta, es imperfectamente maravillosa. Entonces, me queda decirle, si tú, que me escuchas, no has tomado la decisión de entregarle tu vida a Cristo, de verlo a Él como tu único Salvador, de poner en Él tus pecados, tus cargas, tú aún estás solo. Entonces yo te invito, el Señor te invita en este momento a que tú le entregues su vida, que tú hagas un trato con Él. Entrégale tus pecados y Él te va a entregar la salvación. ¿Quieres hacerlo? Bueno, yo voy a hacer una oración. Ustedes no tienen que repetirla conmigo, no tienen que decir exactamente lo que yo digo. Simplemente concéntrense en el punto importante de la oración y oren allí donde ustedes están, en sus corazones. De pronto ya tú recibiste a Cristo
pero no te has dado cuenta de que Él es la respuesta a tus tristezas. Él es el consuelo que tanto necesitamos. Y de que Él es un amigo en el que podemos confiar porque Él siente lo mismo que nosotros, sintió lo mismo que nosotros. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, reconozco que he pecado. Y por culpa de ese pecado, Señor, he sufrido muchas consecuencias. Y le he causado dolor a otras personas, Señor. Señor, en este momento estoy pasando un momento difícil. Pero Padre, yo sé que tú me puedes escuchar. Yo sé que tú te pusiste en mi lugar y yo sé que tú me entiendes. De pronto no me evites el dolor, Señor, pero tú me vas a dar consuelo, Señor. Por eso yo quiero entregarte estos pecados, Padre. Pedirte que me perdones, pues estoy arrepentido, Señor. Quiero entregarte mi vida para que me muestres las maravillas de la felicidad que tú das. Para que me muestres tu amor, Señor, y yo poder demostrar el verdadero amor. Gracias, Señor, por tu sacrificio y gracias porque me has escuchado, Padre. Por favor, Padre, te pido que en esta mañana me perdones y yo pueda tener paz contigo. En Cristo Jesús. Amén.